Ok, bueno, pues así una recapitulación muy rápida de lo que hemos estado haciendo, pues básicamente es lo siguiente. O sea, lo primero que hicimos fue pues ver que era una medida exterior, ¿no? Luego definimos que era una casi medida y también vimos cómo construir medidas exteriores a partir de funciones, ¿no? Y luego vimos que si agarrábamos un espacio de casi medida, podíamos generar su medida exterior. Solo para que se acuerden, acuérdense que pues, si yo tengo un espacio X a M, un espacio de casi medida, ¿sale? Entonces yo puedo definir su medida exterior, ¿no? Acuérdense que las medidas exteriores van de la potencia a los reales extendidos. Y si se acuerdan cómo definíamos esta función, era fácil, ¿no? O sea, simplemente la medida exterior de un conjunto, pues no era más que un cierto ínfimo, ¿no? Era el ínfimo de todas las cubiertas, ¿no? Bueno, César le llamó las acubiertas, ¿no? Pero era algo así, ¿no? M a n, n con 1 hasta infinito, tal que, pues a n es una cubierta, ¿no? De elementos del álgebra. Es decir, está contenido en la unión, desde n con 1 hasta infinito, de los ANs, y además cada uno de los ANs es un elemento del álgebra, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de eso, no? Entonces, lo que vimos básicamente fue que, bueno, que si definíamos una medida exterior, pues no necesariamente era una medida, ¿no? Después nos restringíamos, ¿no? Después nos restringíamos y a este conjunto, a estrella, ¿no? Era el conjunto de los medibles, ¿no? O sea, estaban todos los subconjuntos de X que partían bien, ¿no? Para ver, le voy a poner A. Todos los A subconjuntos de X que partían bien, ¿no? Que partían aditivamente a cualquier otro, ¿no? Es decir, que la medida exterior de E se puede calcular con A, ¿no? Es la medida exterior de E intersección A más la medida exterior de E intersección A complemento, básicamente. Para cualquier E subconjunto de X, ¿sí? Entonces, no olviden esto porque lo vamos a usar en la clase de hoy bastante. ¿Sale? Cómo está definida la medida, ¿no? Y bueno, qué propiedad cumplen los elementos del álgebra que extiendo. Acuérdense que lo que dice Carathéodory, lo que hizo el teorema de extensión de Carathéodory, del TEC, pues básicamente es que cuando partimos de una casi medida, entonces, cuando haga esta extensión, va a ser una buena extensión en el sentido de que el álgebra bueno, la sigma-álgebra generada por el teorema de extensión, o sea, estas cosas, ¿sale? Va a contener a la sigma-álgebra, ¿no? Eso fue una cosa que vimos. También vimos que la sigma-álgebra es completa, ¿sale? Y además vimos que bueno, que en efecto extendía, ¿no? Que la medida exterior de E es igual a la medida con la que empezábamos de E para cualquier elemento en el álgebra, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante que se acuerden de esa construcción en el álgebra. Y bueno, entonces ya tenemos todos los ingredientes y acuérdense simplemente que, o sea, todo esto te decía que entonces si considerabas el siguiente espacio, X, A estrella y M estrella restringido a A estrella, entonces esto era un espacio de medida, ¿no? De hecho, nosotros lo escribíamos así, ¿no? Para no escribir esta cosa, le escribíamos simplemente así. A estrella y M barrita, ¿no? ¿Sí? O sea, M barrita significa que estoy restringiéndome simplemente a la sigma álgebra, ¿sale? Entonces es importante que lo tengan en la cabeza, ¿va? Eso fue lo primero que hicimos. Después lo segundo que hicimos básicamente fue aplicar todo esto para un caso particular, ¿no? Para la medida de Lebesgue, donde nos tomábamos a el álgebra generada por I3, ¿no? No sé si se acuerden. ¿Sale? Que esto eran uniones finitas disjuntas de intervalos o sus complementos, ¿no? De intervalos semiabiertos, bueno, abiertos por un lado y cerrados por otro, ¿no? Y luego definíamos una casi medida sobre el álgebra, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Definíamos la medida de C como la suma, ¿no? De las medidas de sus componentes. ¿Veis, no? Esto ya no lo escribo tan formal, nada más es una recapitulación, ¿sale? Donde BI era
bueno, C era una unión disjunta de Bayes, donde cada Bayes estaba en la familia, les digo, que le llamé en ese momento F1, ¿no? De ella o de sus complementos, ¿sale? Y bueno, básicamente lo que probamos es que sí, es que esta cosa pues era un espacio de casi medida, ¿no? O sea, estuvo un poco complicado porque teníamos que ver que en efecto esta cosa no dependía de su representación, que eso era algo un poco difícil. Y después de eso teníamos que ver que en efecto esta cosa era una casi medida. Para ver que esta cosa era una casi medida, pues eran básicamente tres propiedades. Que la casi medida del vacío es cero, eso fue bastante sencillo. Que la casi medida es no negativa, eso también fue bastante sencillo. Y lo que se puso un poco difícil fue probar que la casi medida era sigma aditiva, ¿no? Siempre y cuando cayera en el conjunto, ¿no? Y bueno, para eso lo hice pues básicamente por tres casos. Primero vimos el caso donde tenía una unión finita, bueno, una sucesión de elementos del álgebra, cuya unión me daba esta cosa, ¿no? Y en este caso, pues sí probamos, ¿no? Que la longitud de esta cosa, pues coincidía con la longitud, bueno, que la serie de las longitudes de los ANs, pues correspondía a la longitud definida ya de por la casi medida, y luego lo fuimos probando, ¿no? Después, este de hecho era el difícil, luego probamos como cosas del estilo menos infinito, coma a, y bueno, este no lo hice, pero era análogo, algo del estilo a, infinito, ¿no? Y bueno, ya el caso general era juntar los tres y ya acabamos, ¿no? Entonces ya acabamos que en efecto ya teníamos una casi medida y ya podíamos usar el teorema de extensión de Caratedori para probar, bueno, para generar una medida, ¿no? Aparte habíamos visto que el álgebra, esta álgebra generaba los borelianos y por lo tanto los que le llamé en ese tiempo, los denoté así, los Lebesgue medibles, pues contenían a la sigma álgebra, ¿no? Bueno, que son los borelianos justamente, ¿no? O sea, eso también, no sé si lo dije, pero lo remarco aquí. Los borelianos están contenidos en esta cosa. ¿Por qué? Porque el teorema de extensión de Caratedori ya te garantizaba que esta álgebra se comía a esta de acá. ¿Sale? Y bueno, entonces esta es una sigma álgebra, entonces la sigma álgebra generada por esto, pues también se queda dentro. ¿Sale? Después de todo eso, bueno, ya acabábamos, ¿no? Y ya por fin teníamos que ya, bueno, ya construimos la medida de Lebesgue. Pero no se olviden de cómo está definida. ¿Sí? Acuérdense. Es esto de las cubiertas, no se les olvide. Después aquí fue muy teórico, ya no usamos tanto esta definición. Bueno, no tanto, pero sí un poquito. Pero demostramos ya que en efecto ya teníamos un espacio de casi medida, teorema de extensión de Caratedori y ya acabamos, ¿no? Y lo que les comentaba en la clase anterior es que, pues en efecto, ya teóricamente ya está construida la medida de Lebesgue, ¿sí? Es una medida que es completa y cuya longitud de los... Bueno, además probamos que había unicidad, ¿no? O sea, cualquier medida que fuera sigma finita, de tal manera que a cada intervalo le asociara su longitud, ¿sí? Y que estuviera definida sobre los borelianos, pues era la medida de Lebesgue en realidad, ¿sale? Ok, entonces ahí nos quedamos. Y lo que les pregunté, bueno, ya está, digamos, ya está teóricamente todo, ¿no? Hasta tenemos una descripción, digamos, una primera descripción de los Lebesgue medibles, ¿no? O sea, los Lebesgue medibles, pues te cumplirían esta gracia, ¿vale? Con M estrella definida así, donde aquí esta cosa sería las medidas de Lebesgue, ¿no? De los intervalos que lo cubren, ¿sale? Entonces ya tenemos una primera caracterización de qué es un conjunto medible en R, ¿sí? Cosas que te cumplen esta cosa. Que la medida exterior, pues la par también. Pero les decía en ese momento que esta es una definición como muy conjuntista, ¿no? Como que yo quisiera tener otra descripción o una mejor descripción de estos conjuntos. Aparte de que cumplen esta propiedad, pues, ¿quiénes exactamente son los que cumplen esta propiedad? ¿Son los abiertos, son los cerrados, son los compactos, son los G deltas, F sigmas o quién está aquí, ¿no? O sea, quién es A estrella, ¿no? Ya no solo visto de esta manera conjuntista, sino de una manera más como, entre comillas, digo, analítica, ¿no? Entonces ahí era donde nos estábamos quedando. Queríamos ver quién era exactamente esa familia. Ok, bueno, ahora sí. Entonces es una pequeña recapitulación y ahora sí vamos a empezar a describir quiénes son los Lebesgue medibles. Entonces, a ver, déjeme ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿26? No. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Aquí ya está todo hecho. O sea, probamos este teorema, ¿sí? Que te decía que bueno, que ya podíamos dar bueno, que existe una única medida sigma finita, ¿sí?
que va de los bolivianos a los reales, tal que a cada intervalo le asigna su longitud, ¿no? Y además, bueno, vimos rápidamente que en efecto sí asignaba su longitud por estas propiedades, ¿no? A los Lebesgue medibles los denotábamos por una A estrella R. César creo que lo denota con una A minúscula, pero pues es lo mismo, ¿sí? Y bueno, los conjuntos que están acá, pues los denotamos o les llamamos los Lebesgue medibles, ¿sale? Y si una función es medible con respecto a esta álgebra, pues decimos que la función es una función Lebesgue medible. Y bueno, les digo que hay un ejercicio que les toca a ustedes, pero si ponen atención, hoy saldría ese ejercicio, que justamente te dice otra característica de los Lebesgue medibles. Los Lebesgue medibles se puede probar que es la completación de los borelianos, ¿va? Entonces, 26, 27. Ok. Ok, entonces es lo que les decía, ¿no? Ya nosotros nos quedamos la última clase, lo voy a volver a repetir. Es lo que el comentario que les hacía hace poquito, ¿no? Si podríamos caracterizar a los Lebesgue medibles, ¿no? Pero de una manera ya no conjuntista, ¿no? Sino de una manera como ya más explícita, ya saber exactamente quiénes son esos conjuntos. Eso es algo muy importante, ¿no? O sea, si queremos definir una medida en los reales, pues una pregunta muy natural es preguntarnos si podríamos asociar a cada subconjunto de los reales una longitud, ¿no? Y pues en principio nos gustaría que sí, ¿no? Obviamente, pues, por ejemplo, a los físicos no tendría sentido, ¿no? Que algo no fuera medible, ¿no? O bueno, no se podría hacer como mucha teoría física si algo no es cuantificable, ¿no? Entonces es una pregunta un poco profunda, pero es una pregunta matemática, obviamente. Ok. Y bueno, la respuesta es que sí podemos caracterizar a esos conjuntos que están en los que son los Lebesgue medibles. De hecho, una caracterización va a estar dada por este teorema. Y este teorema nos va a dar muchísima información, ¿sale? Entonces vamos a ver qué dice el teorema. Entonces, lo que dice el teorema es lo siguiente. Dice, bueno, los Lebesgue medibles, básicamente, son aquellos conjuntos que cumplen alguna de estas 5 propiedades, ¿no? O 4, si quieres verlo así. Entonces dice, los siguientes teoremas son equivalentes. Un conjunto es Lebesgue medible, es decir, está en esta sigma álgebra. Sí, pues el segundo inciso te dice que se puede aproximar por afuera con un abierto, ¿no? O sea, para cualquier distancia que tú me des, existe un abierto que depende de epsilon, ¿sí? De tal manera que se lo come, o sea, lo aproxima por afuera, y además la medida exterior, ¿sí? Difiere, o sea, el abierto difiere de E en menos que epsilon, ¿no? O sea, pues este inciso te está diciendo que un conjunto va a ser Lebesgue medible si para cualquier distancia que tú me des, puedo encontrar un abierto que se lo come y que difiere en medida menos que epsilon. ¿Sale? Ok. El tercer inciso es una generalización del segundo inciso. ¿Sale? El segundo inciso, ¿qué te dice? Te dice más o menos lo mismo. Te dice, bueno, un conjunto va a ser Lebesgue medible si, solo si existe un G delta, igual que se lo coma, y que la medida exterior difiera de ese conjunto en cero, o sea, que sean iguales, ¿no? Bueno, respecto con la medida, por así decirlo, ¿sí? O sea, aquí es aproximable por cualquier abierto y aquí te dice algo un poco más fuerte, bueno, igual de fuerte, no son equivalentes. Que existe un G delta, acuérdense, ¿qué es un G delta? Un G delta es una intersección numerable de abiertos. Entonces, en efecto, es una generalización de ¿no? Entonces, existe un G delta que se lo come y que lo aproxima por afuera. Básicamente es lo que te está diciendo. Pero bueno, no solo lo aproxima, menor que epsilon, si de hecho son iguales, ¿sí? O sea, la medida difiere en nada, en cero. ¿Ok? 3, pues es lo mismo, pero ahora con cerrados. 2 te decía que lo aproximas por afuera con abiertos. 4 te dice que lo aproximas por adentro con cerrados. Eso, en palabras matemáticas, es lo siguiente, ¿no? Para cualquier distancia que me des, existe un cerrado que está por adentro y, bueno, que difiere de él en menos que epsilon. Y 5 simplemente es una generalización de 4, ¿sí? ¿Qué sería el 5? Pues ahora cerrados, pues es un F sigma, ¿no? Entonces, existe un F sigma. Acuérdense, un F sigma es una unión número de cerrados, de tal manera Sergio, que... Ajá, una pregunta, en el inciso 4, ajá. la diferencia es F menos E. Perdón, sería E menos F, ¿no? Porque E está, perdón, sí, tienes razón. Porque Lo estamos aproximando por adentro, ¿no? ajá, Y eso sería el vacío. Bueno, más bien eso siempre se sí, cumple. eso siempre se cumple. Entonces sí sería E menos F. Gracias por la observación. Ok, gracias. Va, y bueno, 5, pues sería que hará que existe un F sigma que está por adentro y que lo aproxima, ¿no? Aquí se lo escribí bien, ¿verdad? Sí, E menos F. Pero lo aproxima perfectamente, ¿no? Es decir, no difieren en nada, ¿ok?
Ok, la demostración de este teorema no es complicada. De hecho, lo único que tal vez es un poco complicado es un implicados, pero todo lo demás sale bastante rápido después de demostrar un implicados. Se va a seguir muy fácil. Aquí va la demostración. Esta ya más o menos se las había comentado o esbozado cómo iba. Pero ok, vamos a ver, ahora sí ya la vamos a ver ya viene escrita, ¿sale? Ok, el caso 1 es bastante, bueno, el caso 1, este tipo de pruebas se va a hacer mucho. O sea, primero lo vas a demostrar para cuando la medida es finita, después lo vas a intentar extender a partir del caso 1, ¿sale? Y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Pues básicamente porque el espacio es sigma finito. Entonces lo puedes partir en cosas finitas. Básicamente es como la idea. Pero bueno, vamos con el caso 1. Entonces acuérdense, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar que un conjunto es Lebesgue medible si lo aproximo por afuera con un abierto. ¿Sale? Es lo que quiero probar. Entonces me tomo un conjunto Lebesgue medible y supongo que su medida, la medida de Lebesgue es finita. ¿Sale? Ok, entonces acuérdense cómo está definida la medida de Lebesgue. La medida de Lebesgue, pues es una medida que se construyó a partir del teorema de extensión de Carathéodory. Es decir, está definido por ínfimos de cubiertas, ¿sale? Entonces, supongamos que la medida exterior es finita. Entonces, dada epsilon, acuérdense, es un ínfimo. Entonces, si yo me subo un poquito, se mete uno de la familia. ¿De qué familia? La familia de los elementos del álgebra que lo cubren y que se queda por abajo, ¿no? Entonces, por definición de ínfimo, ¿no? Entonces, caso 1, supongamos que la medida exterior de E es finita, ¿vale? Sea epsilon mayor que 0, ¿ok? Entonces, acuérdense, yo quiero dar un epsilon y quiero ver que hay un abierto que difiere en menos que epsilon, ¿sale? Entonces, doy una distancia positiva, entonces existe una cubierta de elementos del álgebra, de tal manera que si yo me subo tantito, epsilon medios, se mete un recubrimiento, ¿no? Una longitud, una cubierta, ¿sale? Sergio, Ajá. ahí estamos trabajando con la medida exterior o la o sea, la L barrita o la L asterisco. Ok, en este caso es indiferente, Ok, porque acuérdate que L barrita, ¿sí? Acuérdate que L barrita, ¿quién es? Es simplemente L exterior restringida al álgebra. ok, Entonces, si yo digo L estrella o L barrita, como E por hipótesis es un elemento de A estrella, pues es lo mismo que yo me tome la barrita o esta cosa, ¿sí? O sea, aquí le puedes cambiar o barrita o así, porque E por hipótesis es un Lebesgue medible. ya. Sí, Aquí sí tiene que ser el lambda sin la barrita, ¿sí? Aquí es el de la casi medida, ¿sí? ok, sí. Bueno, que también le podrías poner barrita porque tú sabes que este extiende. O sea, a ver, voy a hacer un paréntesis porque eso a lo mejor puede ser confuso. Aquí tengo el álgebra, aquí está el álgebra. Luego tengo la A estrella y luego tengo la potencia. ¿Sale? Entonces, L barrita y L estrella coinciden, por lo menos en el álgebra. Porque L barrita, pues, ¿quién era? Pues era la extensión. Entonces, esta barrita coincidía con esta. Eh, aquí o sea, todos aquí en el álgebra puedo usar L barrita o L estrella. ¿Sí lo ven? En A estrella, ¿quién uso? En A estrella podría usar estas dos. ¿Sí? ¿Por qué no puedo usar L? Porque, bueno, este lambda sin barrita, porque L solo está definido para elementos del álgebra, porque era la de la casi medida. Entonces, en los elementos de A estrella puedo usar esta y esta. ¿Por qué? Porque yo sé que esta es la restricción de esta en elementos del álgebra. Para elementos de la potencia que yo no sé necesariamente que estén en A estrella, bueno, aquí sí tendría que usar la medida exterior forzosamente. ¿Sí? ¿Está bien ese paréntesis? Sí, sí, sí. Ok, Gracias. de nada. Entonces, sí, o sea, aquí a veces voy a usar L barrita, L estrella, porque son lo mismo, pero sí es importante que vean dónde estamos trabajando, porque si no se van a perder. Ok, entonces caso 1. Supongamos que, bueno, tenemos por hipótesis que L es un Lebesgue medible y supongamos que su medida de Lebesgue es finita. Entonces les decía, acuérdense, esta medida está dada por cubiertas de ínfimos. Entonces, si me subo tantito, dada epsilon mayor a 0, existe una cubierta del álgebra, ¿sí? Que se lo come, o sea, que su unión, a ver, déjame aquí, voy a borrar. Eso no lo puse. Tal que, tal que se lo come, ¿no? Sí. Una cubierta de elementos del álgebra, de tal manera que pasa esto, ¿no? Que se lo come y la suma de sus longitudes de n se quedan por debajo de este, ¿sí? Ok, va.
Ok. Entonces, aquí si quieren les hago un esbozo de la idea, ¿no? O sea, ¿yo qué quiero? Tengo un Lebec medible y yo lo quiero aproximar por afuera con un abierto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues es muy fácil. Simplemente, por propiedades de ínfimo, pues yo sé que existe pues una cubierta de elementos del álgebra que cumplen esta propiedad, ¿no? Que se le pegan mucho, ¿no? L de EN se queda por debajo de la medida exterior de, digo, medida exterior, medida de Lebec, porque es lo mismo, porque estoy en uno de estos, más epsilon medios, ¿no? ¿Sí? A ver, esta cosa es finita por hipótesis, porque lo estoy suponiendo, y bueno, epsilon medios, pues es finito, ¿no? Entonces todo esto es finito. Entonces, todos estos son elementos de la cubierta del álgebra, todos los ENs. ¿Sale? ¿Cómo eran los elementos del álgebra? Eran uniones finitas disjuntas de unos posibles intervalos. Pero como son finitos, todos los ENs tienen que tener longitud finita, ¿no? Si no, esto se me dispara. Es decir, todos los intervalos son acotados. Es decir, todos los intervalos son de la forma AN, BN. ¿Sale? N aquí. Entonces yo tengo por ahí mi Lebec medible, no sé cómo sea, pero yo que sí sé, pues que lo puedo cubrir, ¿no? Con elementos de aquí, de este tipo de estas cosas. Pues lo cubro, lo cubro, lo cubro. Eso ya lo había hecho alguna vez. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo, digamos que ya lo estoy medio aproximando por este verde, pero este verde no necesariamente es abierto, ¿no? Es una unión numerable de estas cosas verdes, que son intervalos abiertos por un lado y cerrados por otro, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo mismo que hicimos la otra vez, abrirlos un poquito. A cada uno de estos los voy a abrir un epsilon n, de tal manera que sus contribuciones no pasen de epsilon. Y ya, esa va a ser mi propuesta del abierto que lo aproxime por afuera. Entonces espero que más o menos haya entendido la idea de la prueba. Entonces aquí dejo la nubecita de la prueba, de esta es la idea. Y ya, ahora sí que ya dije cómo va la idea, pues ya, ¿no? Entonces, rápido otra vez. Me tomo un epsilon, existe una cubierta de elementos del álgebra que hacen esta magia. Como todos son finitos, entonces todos los ENs tienen que ser intervalos de la forma AN, BN. ¿Sí? Entonces lo que voy a poner aquí. Note que para cada N, el EN es un intervalo de esta forma, AN, BN, abierto por acá y cerrado por acá. Con AN y BN reales para cualquier N, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo que les dije, voy a sumarles contribuciones para abrirlos. Entonces me tomo una sucesión de reales no negativos, perdón, de reales positivos, de tal manera que su contribución me sube menos que epsilon medios, ¿sí? Y ahora, ¿cómo qué voy a hacer? Pues voy a corregir los n's. Me voy a subir epsilon n, ¿sale? Entonces, para cada n defino un, pues el an, bn y me subo el epsilon n, ¿sale? Aquí está. Bueno, aquí le puedo poner barrita o le puedo poner estrella, no pasa nada, porque esto un es un abierto, en particular es un boreliano, en particular están los Lebec medibles. Entonces, la observación es que la medida exterior del un, pues simplemente es bn menos an más epsilon, ¿no? Esto es un intervalo, entonces ya sé que la medida de Lebec es la longitud del intervalo, ¿no? Que sería bn más n menos an, ¿no? Que es lo que está aquí, básicamente. ¿Ok? Solo que el n lo puse de este lado. Va. Ok, vamos a ello. También noten que cada uno pues, de los UNs sigue teniendo medida finita, ¿no? Sergio. ¿Sí? Ah, no olvídalo, perdón. No, nada. Está bien. Ok, ahora note lo siguiente. E estaba contenido por hipótesis, bueno, porque era una cubierta en los ENs, ¿sí? Cada EN está contenido en cada UN, ¿no? Lo estoy abriendo epsilon, ¿no? Sí, si se fijan, ¿no? Estoy abriendo más epsilon n. Y pues ya tengo mi candidato, es lo que les decía. Entonces, E está contenido aquí, que está contenido acá. Esta es una unión numerable de abiertos, por lo tanto es un abierto. Entonces ya tengo mi candidato. Entonces nada más hay que checar que su longitud, su medida, difieren menos que epsilon medios. ¿Sale? Entonces recuerden, aquí puedo poner tanto barrita como estrella. ¿Por qué? Porque estoy en un boreliano. Ok, entonces vamos a hacer la siguiente observación rápidamente para hacer las cuentas. Entonces, ¿cuál es la longitud de U? Pues no sé exactamente, pero sí está por abajo de algo, ¿no? U es la unión numerable de los UNs, entonces aquí estoy aplicando la sigma, ¿cómo se llama? La sigma aditividad, ¿no? Sí, sigma aditividad. La sigma subaditividad, perdón. Su aditividad. Sigma subaditividad, ¿no? Entonces esto está por debajo de esto y esto es igual, porque la longitud de cada uno de los UNs, pues era la longitud del n más epsilon n, ¿no? Pero yo sé que la serie de los epsilon n, pues es menor pues yo lo pedí menor que epsilon medios, ¿no? De hecho, esto es un menor, creo.
Sería un menor, pero no importa para la prueba. Déjenme hago esto un poco más. Lo corrijo. Sería menor. Y cambio la pluma blanca, menor. Ok. Y pues ya. Ahora simplemente vamos a calcular. Entonces, la medida exterior de U menos E. Aquí les repito. Aquí puedo usar barrita o estrella. ¿Por qué? Porque E era un Lebesgue medible por hipótesis y U es un Lebesgue medible. Además, noten que E está contenido en U. ¿Sí lo ven? Aquí está. E está contenido en U. Estaba en esto, que es igual a esto, ¿no? Y además todos tienen medida finita, ¿no? ¿Sí? Aquí lo estoy poniendo. La longitud de, pues es esta serie más epsilon medios, ¿no? Que es finito, porque yo sabía que esta cosa, la suma de estas cosas era finita. Entonces es finito, E está contenido en U, y aparte estoy en los Lebesgue medibles. Como estoy en los Lebesgue medibles, pues entonces puedo, o sea, estoy realmente en la sigma álgebra. Entonces la medida se comporta como medida, ¿no? La medida exterior ahí es medida. Entonces aquí todo esto es porque estoy en los Lebesgue medibles, ¿sale? Porque U es finito, E es finito y E está contenido en U. Entonces la medida exterior de U menos E, pues ¿quién es? Pues es simplemente la medida exterior de U menos la medida exterior de E. ¿Sí lo ven? Ok. Y ya, ahora simplemente voy a empezar a acotar y va a salir, ¿no? Y bueno, es como natural que tendría que salir, ¿no? Por el dibujo es como, bueno, como que te da el feeling de que tendría que ser. Solo que hay que aquí hacer las cuentas de una manera un poco inteligente para que te salgan. Ok. Entonces, pues esta cosa de acá es la longitud de U, pues es menor o igual que esta cosa de acá, ¿no? Entonces, esta la estoy acotando por esta, pues esto es por la sigma subaditividad, ¿sale? Menos la longitud de E, ¿no? Aquí puedo poner, les repito, puedo poner o la barra o la estrella. No, ahí no pasa nada. Ok, y bueno, aquí simplemente, ¿qué hago? Yo sé que la serie de las longitudes de los UNs, pues se queda por debajo de esto, ¿no? De las longitudes de los ENs más epsilon medios. Y aquí lo que voy a hacer es sumar y restar un epsilon medios, para que aquí tenga epsilon y aquí tenga menos epsilon medios, ¿sale? Y eso simplemente es para que me salgan las cuentas, o sea, es un típico ejercicio de cuentitas, ¿no? Nada más es eso. Entonces, pues aquí ya simplemente tengo la longitud de los Ns más epsilon, que es esta cosa de acá, ¿sale? Y aquí, de acá, la longitud de todos los ENs, recuerden que se quedaba por debajo de esta cosa, la longitud de N, porque esta era la de la cubierta. Entonces, este de acá se queda por debajo de este de acá. Entonces, si a este le resto algo más chiquito que este de acá, pues esta cosa sube, ¿no? Esta cosa es mayor o igual. ¿Sí? Y ya lo tengo. Porque entonces elimino las series. Yo sé que existen porque son finitas. Y ya me queda epsilon, ¿no? Que era lo que quería hacer. ¿Sí lo vieron? Sí. Ok. Entonces ya tengo el primero, ¿no? Uno implica, bueno, caso 1. ¿Qué voy a hacer en el caso 2? Pues voy a suponer que la medida no es finita. Y bueno, voy a usar básicamente un poco la sigma finitud del espacio. Ok, 27, vamos a la 28. 28. ¿Dónde estás, 28? Ok. Vale, caso 2. Ahora supongamos que la medida exterior es infinita. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo siguiente. Simplemente nota lo siguiente. Lo puedes ver como esto, ¿no? Aquí lo estoy partiendo en pedazos finitos básicamente. O sea, la unión de todos estos, de los menos i, i, con i corriendo desde 1 hasta infinito, pues básicamente es todos los reales, ¿no? Entonces es los reales intersección e, ¿sale? Y esto simplemente lo escribo así y lo escribo así, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada y lo que estoy haciendo es llamar EI a quién. Pues simplemente EI, pues va a ser E, o sea, lo que está acá, ¿no? E intersección menos i, i, ¿sí? Y bueno, estoy aquí en los Lebesgue medibles, ¿no? Todo esto sigue estando en los Lebesgue medibles porque, o sea, todos estos, los 6, porque I, pues es un Lebesgue medible que es E, intersección, un elemento del álgebra, ¿no? Pues también es Lebesgue medible, intersección de Lebesgue medibles es Lebesgue medible, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que puse acá, no? Para cada I defines el EI como esta intersección. Ok. Y ahora a cada uno de los pedazos le voy a aplicar el anterior. Ahorita van a ver cómo. Entonces, ya a E lo parto como esta unión numerable de E's, ¿sale? Ok. Y a cada EI, pues como en particular cada EI está contenido en el menos i, i, ¿sí lo ven? Aquí está.
cada i está contenido en menos i, i, pues cada i tiene medida finita. Entonces, para cada uno de estos, pues puedo, por el caso anterior, pues puedo encontrar un abierto que se le aproxime en menos que epsilon. Entonces, hago lo mismo, hago eso para todos los e's. Y bueno, yo sé que el abierto difiere en menos de i que epsilon, ¿no? En este caso puedo pedir un epsilon i para cada i, ¿no? De tal manera que igual que la suma de sus contribuciones sea menor que epsilon. Básicamente es la prueba. Ya, es lo que acabo de decir, es la prueba. Pero bueno, aquí lo escribo ya un poco más a detalle, ¿no? Entonces, bueno, a ver, o sea, me tomo el epsilon y me tomo una sucesión, ¿no? De epsilon n, de positivos, de tal manera que su contribución, que la serie se quede por debajo de epsilon, ¿no? Y bueno, hago lo que les dije, para cada uno de los 6 hago lo que les dije, ¿no? Para cada i en n existe un abierto, ¿no? Un ui, de tal manera que el ui se come al ei y que la longitud de ei menos la longitud del ui menos el i se quede por debajo de epsilon i, ¿no? Y ya. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es, estoy usando el argumento anterior para cada uno de los e's que estoy descomponiendo el e con los e's, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues defino u, pues como la unión de esas cosas y pues ya. Simplemente hay que checar las cuentas. O sea, que si defino eso, pues ya me va a dar, ¿no? Que la longitud que la medida exterior de u menos e, pues se quede por debajo de epsilon. Bueno, aquí la cuenta es un poco, bueno, no es difícil, es de hecho bastante sencilla. Pero miren, entonces quiero calcular esta longitud, ¿va? Entonces, la longitud de esta cosa, pues, ¿quién es? Pues básicamente es, aquí cambio el u por la unión de los u's, ¿sí? Porque por definición, así lo definí, ¿no? Definimos u como esta cosa. Y cambio e por la unión de los EJs, ¿no? Porque acuérdense que, que el e era pues esta unión, ¿no? No está contenido, es igual exactamente, entonces los puedo cambiar y se sigue respetando todo lo que estoy diciendo acá. Ok, entonces tengo esto y pues ya acabé porque aquí que estoy haciendo es la unión de todos los u's menos la unión de todos los EJs. Entonces eso se va a quedar por debajo de quién. Así sin hacer toda esta cuenta, esto nada más como para desnudar un poco más esta cuenta, pero simplemente lo puedo acotar simplemente por a cada UI, le quito el respectivo EI, ¿sí? Porque aquí estoy con todos y le estoy quitando la unión. Entonces, esa cosa es más chiquita que simplemente tomarme el UI y a cada uno de los UIs quitarle simplemente el EI correspondiente en vez de todos, ¿sí? Que es básicamente lo que puse acá. O sea, esta cosa, estoy usando leyes de Morgan, la intersección, ¿sí? Llego acá, pero básicamente es lo que les digo. Aquí esto lo veo otra vez como la diferencia, o sea, aquí no estoy haciendo nada, no estoy haciendo menso. Y bueno, aquí cada uno de los, aquí simplemente acoto la intersección por cada uno de los intersectandos del J correspondiente y ya, ¿no? Pero básicamente lo puedes pensar desde acá. O sea, esta cosa pues nada más es la cuenta, pero tienes todos, le estás quitando toda la unión, pues eso evidentemente es un conjunto más chiquito que hacia simplemente te tomas la unión y a cada uno de los u's le quitas el EJ. Porque esto es quitarle todos, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, pues si le quito uno, pues se sigue quedando por debajo, ¿no? Que es lo que está puesto aquí. Entonces ya llegó a esto. Y ya, acuérdense que yo cómo construí los UIs de tal manera que, difirieran en A en menos que epsilon i. Entonces ya, esto se queda por debajo de la serie y esto es menor que epsilon. Digo, son cuentas un poco técnicas, pero espero que la idea por lo menos sí les esté quedando clara. Si no, igual párenme. Y ya, o sea, esto es lo difícil. Todo lo demás ya. Si entendieron esto, ya todo lo demás es bastante rápido. Entonces, ok. Entonces ya acabamos el caso infinito, pues ya lo tenemos. Y bueno, ahora vamos a demostrar 2 implica 3, acuérdense. 3 ¿qué era? 3 era de los G deltas, ¿no? Entonces, ¿qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que si yo tengo un subconjunto, ¿no? De R, ok, lo puedo aproximar por afuera con abiertos, ¿no? Entonces me tomo un subconjunto de R, entonces por el inciso anterior, para cada natural existe un abierto, le llamé Gn, que se come a E y de tal manera que difieren menos que 1 entre n de esta cosa, ¿no? Y aquí se ve, bueno, ¿por qué la estrella, no? Aquí sí tengo que usar a fuerzas la estrella, porque E a priori es un subconjunto de R, no es un Lebesgue medible. Entonces, por eso aquí sí tengo que poner la estrella, y por eso en el teorema viene la estrella y no viene la barrita. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, me tomo un subconjunto de un subconjunto de R, y bueno, yo quiero construir un F sigma
perdón, un G delta que lo aproxime, es decir, una intersección numerable de abiertos que se lo come y que lo aproxime súper bien, ¿no? ¿Y qué hago? Pues yo sé que si tengo un abierto, perdón, si tengo un subconjunto, por hipótesis que tengo, que para cada epsilon que yo tenga, pues hay un abierto que está por arriba de él y que difiere en él menos que epsilon, ¿no? Entonces, para cada enésimo me tomo ese respectivo abierto, para cada enésimo me tomo ese respectivo abierto. Para uno entre n, para dos entre n y así, ¿no? Simplemente, ¿qué hago? Para construir el G delta, pues los intersecto, ¿no? Es como lo más natural. Y esa prueba va a funcionar bastante bien. Es muy fácil. Entonces, para cada n existe un abierto que se lo come y que lo aproxima, ¿no? En menos que uno entre n. ¿Qué hago? Pues defino G como la intersección de todos aquellos abiertos. Este claramente pues es un G delta, ¿no? Por eso les puse G, ¿no? Entonces pues ya nada más hay que ver que sí, que en efecto su medida exterior del G delta menos E pues es 0, ¿no? Entonces esta cosa pues lo acoto, ¿no? Esta es la intersección menos E, pues es más chiquita que simplemente GN, ¿no? Que alguno de los intersectandos menos LE. Y bueno, este se quedaba por debajo de 1 entre n. Aquí el gn fue arbitrario, entonces esto es menor que 1 entre n para cada n, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la medida exterior de esta cosa, pues, ¿qué? Pues es 0, ¿sí? Pues esto es positivo y pues esto es menor que 1 entre n para cada n, pues tiene que ser 0. Y ya, bastante sencillo, ¿no? Ahora, en vez de demostrar 3 implica 4, me regreso a 1, porque sí. ya lo tengo bastante rápido. Ok. Soy yo. ¿Sí? Arriba, ahí en la conclusión del por lo tanto, ahí porque sí ya pudimos poner la L barrita. Porque me equivoqué. Sí. Gracias, Roberto. Bueno, o sea, aquí no podríamos garantizar que esta cosa cae en los Lebesgue medibles. ¿Sí? Sí, es con L barrita. Ok, 3 implica 1, ya es súper rápido porque miren, ¿qué tengo? O sea, de hecho aquí lo voy a hacer aquí en un dibujo y aquí ahorita lo escribo. Entonces, cheque lo que tengo. ¿Qué tengo por hipótesis? Que tengo E, un subconjunto, ¿no? Y tengo que hay un G delta que está por arriba de E y que su longitud es bueno, que la diferencia entre ellos dos es menor que, es 0 exactamente, ¿no? Entonces, simplemente descompongan a ver, déjame ver. Ajá. Sí, entonces, ¿quién sería E? Nada más, del dibujo, ¿quién sería E? Sería G menos, a ver, G, ¿quién es? A ver, ¿cómo lo puse? Del dibujo se ve. Ah, pues sí, ¿no? Es todo G y le quito este pedazo, ¿no? Menso. ¿Sí? O sea, E es G menos este pedacito de acá, ¿no? ¿Que quién es? Pues es G menos E, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces ya lo tengo, porque miren, tengo que por hipótesis, existe un G delta, un G delta que está por arriba de E y que lo aproxima suficientemente bien, ¿no? Que esta cosa que está aquí en medio, que pinté, pues tiene medida exterior 0, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente G es un G delta, ¿no? Es un G delta. G delta. Un G delta en particular está en los borelianos, ¿no? Y los borelianos en particular están en los Lebesgue medibles. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo a E como ¿quién? Pues como un G delta, que en particular está aquí. Y le quito un conjunto de medida 0. ¿Sí? Esta cosa tiene medida exterior 0, por hipótesis, ¿no? Como esta cosa tiene medida exterior 0, yo sé que esta cosa es completa. Entonces, yo sé que esta cosa en particular está aquí. Es un elemento de acá. Entonces, pues ya caí, ¿no? O sea, estoy en una sigma-álgebra, entonces este es un elemento de la sigma-álgebra, este es un elemento de la sigma-álgebra, diferencias de elementos de la sigma-álgebra vuelven a caer en la sigma-álgebra, entonces ya E es Lebesgue medible. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Bueno, lo que hice ahí, pues es lo que está acá. E es un subconjunto de R, supongamos que G es un G delta, que G se lo come y que esta diferencia es igual a 0. Note que G es un G delta, que en particular es un boreliano, que en particular es un Lebesgue medible. E lo descompusiste de esta forma. G es ya dijo que es un elemento de acá. Y G menos E, pues por hipótesis, tiene medida exterior 0 y por lo tanto es un Lebesgue medible. Entonces, pues estoy en la sigma-álgebra y todo esto vuelve a caer en la sigma-álgebra de los Lebesgue medibles.
Fin. ¿Sí? Ok, entonces ya. Unos isolos y dos, isolos y tres. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a demostrar 1 implica 4. 1 implica 4, ¿qué es? 1 implica 4 te dice, bueno, básicamente que puedes aproximar a los Lebesgue medibles por cerrados por adentro. ¿Sí? Entonces, ahí tampoco es complicado, porque miren, aquí la idea es simplemente tomar complementos. Tienen un subconjunto, ¿no? Que es Lebesgue medible, ¿sale? Entonces, para este conjunto que es Lebesgue medible, existe un abierto que lo aproxima, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner un abierto que lo aproxima por afuera. Podría ser, por ejemplo, algo así. Un abiertito que lo aproxima por afuera. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues se van a tomar los complementos y ya. ¿Sí? Entonces, tómense los complementos. ¿Sale? Ok. Entonces tienen el abierto y se toman su complemento. Ok, aquí está. Perdón. Lo hice al revés. Qué menso. Bueno, sí lo hice bien, pero es mejor así. Tienen un Lebesgue medible. ¿Sí? Tómense, como este es Lebesgue medible, pues en particular su complemento sigue siendo Lebesgue medible, porque estoy en Sigma álgebra. Y ya hacen lo que les dije. Y ya acabamos. ¿Sí? Entonces me tomo su complemento. No sé, lo dibujo en verde. Aquí está el complemento. Su complemento del Lebesgue medible. Entonces, este verde vuelve a ser un Lebesgue medible. ¿Sí? Entonces, uno que te dice, bueno, uno es equivalente a 2, ¿no? Entonces te dice, bueno, si tienes un conjunto Lebesgue medible, es equivalente a que exista un abierto que se lo coma, ¿no? Y que lo aproxime lo suficientemente bien. Entonces, para el complemento uso esa hipótesis. Entonces, existe un abierto, lo voy a dibujar de azul, que se come al verde, y que su diferencia dista en menos que epsilon. ¿Sí lo ven? Y pues ya acabé, porque ahora ¿qué hago? Pues simplemente, ¿qué haría? Pues me tomaría el complemento de este azul, ¿no? El complemento de este azul, aquí está, de hecho lo voy a poner con rojo si quieren, es un cerrado, ¿no? El azul es un abierto, entonces su complemento es un cerrado. Entonces el cerrado estaría por acá. Noten que este es un cerrado que se queda por adentro de E. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y vean quién sería la diferencia entre E, que es el blanquito, menos el rojo. Sería este pedacito de acá, ¿no? ¿Sí lo ven? Este pedacito de acá, como blanco con azul, blanco con azul, ¿sí? ¿Qué es lo mismo que quién? Pues que es lo mismo que al azul menos el rojo, menos el verde, ¿no? Y ya sabía que eso ya era menor que epsilon. Y ya acabé. Es la prueba. O sea, en un dibujo es la prueba. Pero bueno, a ustedes no les gustan los dibujos, entonces lo escribimos. Pero esa es la idea. ¿Ok? Pero aquí está ya escrito. Me tomo un Lebesgue medible. Su complemento es Lebesgue medible. Entonces, para cada epsilon que tú me des, por 2, que es equivalente a 1, pues que existe un abierto que se come al complemento y de tal manera que la medida exterior del abierto menos el complemento se queda menor que epsilon. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si A complemento se queda en U, pues en particular U complemento se queda en A. ¿Sí? Aparte, U era abierto, entonces U complemento es cerrado. Entonces ya tengo el cerrado que está por adentro de A. ¿Ok? Y nada más hay que ver que sí cumple, ¿no? ¿Quién sería la medida exterior de A menos su complemento? Pues acuérdense que A menos su complemento, pues esto es la intersección del complemento, ¿no? Entonces me quedaría A intersección U, ¿sí? Que es lo mismo que U menos el complemento de A, porque es lo mismo, ¿no? La diferencia del complemento, pues es la intersección, ¿no? Esto es la intersección del complemento, pues me quedaría igual, ¿no? Entonces ya lo tengo. Ya tendría que, porque por hipótesis, la diferencia entre U y A complemento era menor que epsilon, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Menor que epsilon. Y lo tengo. Entonces ya existe un cerrado que está por adentro, y cuya longitud se queda en menor que epsilon. ¿Sí lo vieron? Aunque sea lo vieron en el dibujo. Sí, todo bien. Ok. 28. Vamos con la 29. Perfecto. Entonces ya. Y bueno, ya una vez que tenemos 4, pues 4 implica 5, es inmediato, ¿no? Hago exactamente lo mismo. Por aquí lo escribí mal, aquí es las uniones. A ver, déjenme aquí. Y aquí es unas intersecciones, unión.
¿Qué quiero hacer? Quiero demostrar que que si se cumple que que si tengo un subconjunto de tal manera que lo puedo aproximar por adentro con un cerrado, pues entonces lo puedo aproximar demasiado bien, o sea que su diferencia sea cero, por un F sigma, es decir, una unión numerable de cerrados. Entonces, ¿qué hago? Me tomo un subconjunto de R, ¿no? Y bueno, yo sé, por hipótesis, que, que para cada n, o sea, para cada enésimo, existe un cerrado, Fn cerrado, que está por adentro y que la aproxima en menos que 1 entre n. ¿Qué hago simplemente? Pues me tomo la unión, ¿no? Para crear el F sigma. Y ya, simplemente veo que su medida exterior, pues, es igual a 0 exactamente, ¿sale? Entonces es lo que voy a hacer. Entonces esta cosa es igual a esta cosa es la unión numerable de estas cosas. Aquí otra vez lo acoto por quitarle solo un uniendo, y esto se quedaba por debajo de epsilon, por debajo de 1 entre n, para cada n. Entonces eso tiene que ser 0. ¿Sí? 5 implica 1, pues es exactamente lo mismo que hacíamos, ¿no? Hace rato. O sea, si supongo que tengo un... Aquí le puse A, ¿no? Si supongo que tengo un A que lo puedo aproximar por adentro con un F sigma, de tal manera que sus longitudes sean lo que sean igual a 0. Digamos, este es el F sigma. Pues igual, ¿no? Descompongo A, pues como F, el azulito, unión el A menos el azulito, ¿no? A menos F. F es un F sigma, entonces está aquí. Y esta cosa tiene medida exterior 0, entonces en particular también está acá. Entonces A sería Lebesgue medible por ser unión finita de Lebesgue medibles. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es lo que puse acá. A subconjunto de R, supongamos que existe un F sigma, que bla, 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 y note que pasa esto. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Ok, bueno, demasiado choro. Ahora sí vamos a intentar traducir exactamente qué dice este teorema. Y el teorema dice exactamente lo siguiente. O sea, aquí se los puse, esta es una nota, ¿no? O sea, este teorema es muy, o sea, si ustedes lo saben leer, van a tener muchos resultados ya de este teorema. ¿Ok? Porque este teorema ya nos está caracterizando a los Lebesgue medibles. Nos está dando mucha información, nos está diciendo cómo aproximarlos y exactamente quiénes son. Que es lo que los estoy poniendo acá. ¿Sale? A ver, noten lo siguiente. A ver. A, ¿cómo es? Bueno, esto ya lo voy a borrar. F, ¿cómo es? Es un F sigma, ¿no? ¿Sí? Entonces, en particular, es un boreliano. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Unión numerable de abiertos. Boreliano. Acuérdense la. Ok, entonces tienes un boreliano. ¿Y qué característica tiene? Medida exterior 0. Tiene medida exterior 0. Entonces me estás diciendo, si lo sabes leer bien, me estás diciendo que cada Lebesgue medible es la unión de un boreliano con algo que tiene medida exterior 0. ¿Eso no le suena a algo? Es la completación, ¿no? Entonces aquí está el hint para su ejercicio. Aquí casi está hecho, ¿no? Les repito, un Lebesgue medible es un boreliano y le estás pegando un conjunto de medida exterior 0. Te estás diciendo ya cómo son. Te está diciendo exactamente cómo son. Bueno, si no es suficiente, lo voy a escribir aquí. Entonces, bueno, lo que te decía es lo siguiente, ¿no? Todo Lebesgue medible se puede aproximar por afuera con un abierto. Todo Lebesgue medible se puede aproximar por dentro con un cerrado. Y además, este es el que quiero que lean. E es un Lebesgue medible si, solo si, difiere de un G delta o de un F sigma en un conjunto de medida 0. Muy importante. Sí, o sea, ya te estaba diciendo cómo son. O sea, un Lebesgue medible simplemente es un conjunto que difiere en un conjunto de medida 0, en una nube de puntos, de un F sigma. Aquí está tu F sigma, tu G delta. ¿Sí? Entonces, así lo puedes pensar, ¿no? O sea, una vez me dijeron, piensa que esta es como la galaxia y aquí está como la nubecita, ¿no? De polvo de la galaxia. Entonces, estos son los borelianos y lo que los rodea son como la nube de puntos, un conjunto de medida exterior 0. Entonces, los Lebesgue medibles, ¿qué son? Pues son borelianos y le pego una nube de puntos. Una nube de puntos, o sea, una nube ahí, que cumple que tenga medida exterior 0 esta nube de puntos. Así son. ¿Sí lo ven? Que es lo que les digo, es básicamente la completación. O sea, este teorema es muy fuerte. Ok. 30. Aquí se los pongo. Les hice un pequeño dibujo.
Ok, piensa que tienes a R, tienes los abiertos, tienes los cerrados, tienes los borelianos, y aquí están los Lebesgue medibles. ¿Sale? Bueno, en las siguientes clases voy a ver que esto se ve como lo estoy poniendo en el dibujo, ¿no? Que los Lebesgue medibles no son toda la potencia, pero tampoco son los borelianos, que ahí están en medio. ¿Sí? Entonces así está la cadena de cosas. Y bueno, aquí les repito eso. Tienes un Lebesgue medible, es un boreliano y un conjunto de medida cero. Pues ¿quién es? Pues es básicamente la completación. Acuérdense, nosotros ya vimos que era la completación. Ok, vamos a terminar con este teorema de aproximación. Ya vimos una manera de caracterizarlos, muy satisfactoria, muy bonita. Y bueno, aquí este teorema es el que va a usarse básicamente para lo que quiere aproximar, ¿sale? Bueno, entonces, básicamente está diciendo, mira, todos los Lebesgue medibles, básicamente o sea, están aproximados lo suficientemente bien por un boreliano, ¿no? Porque pues le estoy pegando un conjunto de media cero. ¿Qué te va a decir este teorema? Te va a decir algo un poco más diferente, pero igual como muy fuerte. Te está diciendo que lo puedo aproximar lo suficientemente bien, no solo por un boreliano, sino por un elemento de la álgebra. Del álgebra. ¿Te acuerdan cómo era álgebra? Era esos intervalos. Eso es un poquito más débil que los borelianos. Entonces, este teorema, digamos, es también un teorema muy importante. Pero bueno, aquí sí tienes que amarrarte a la medida que sea finita. Entonces, el teorema de aproximación dice lo siguiente. Si tengo un conjunto Lebesgue medible que tenga medida finita, para cualquier distancia que tú me des, existe un elemento del álgebra que depende de epsilon, de tal manera que lo aproxima lo suficientemente bien. ¿Sale? Que la medida de E menos, bueno, E diferencia simétrica A es menor que epsilon, ¿no? Aquí, ¿qué diferencia hay de esto y con lo que vimos? Que con unos son borelianos y con estos, ¿qué son? Son elementos del álgebra. Es un poco más débil todavía que un boreliano. Lo estamos bajando, como dice César, ¿no? Y bueno, inversamente, ¿no? Si tengo un subconjunto E de tal manera que para cualquier distancia existe un elemento del álgebra que la medida de la diferencia simétrica sea menor que epsilon, entonces le va a heredar la propiedad de que sea un elemento Lebesgue medible. Bueno, Gravinsky lo deja como ejercicio. De hecho, esto se puede demostrar en general, o sea, no necesariamente la medida de Lebesgue. O sea, se puede demostrar este teorema, que es el ejercicio 81 de su libro de Gravinsky. ¿Qué dice el teorema? Pues dice lo que acabo de decir. Si tengo una casi medida y la medida exterior generada por la medida, prueba lo siguiente, ¿no? Que un conjunto va a estar en los A estrella con medida finita, si para cualquier distancia que me des existe un elemento del álgebra que se le pega lo suficientemente bien. Inversamente, si es de tal modo que un elemento del álgebra se le pega lo suficientemente bien, entonces esa cosa va a ser un Lebesgue medible. Vamos a hacer solo la ida, que es la fácil y es la que van a usar, y el regreso lo hacemos el miércoles. 31, ¿no? Y la ida es muy fácil. ¿Qué hay que demostrar? Que si yo tengo un conjunto Lebesgue medible de medida finita, entonces existe un elemento del álgebra que se le pega. ¿Qué se les ocurre hacer? Pues lo mismo que hemos estado usando, ¿no? Vamos a agarrar una cubierta que se le pega, ¿no? Entonces, ok. Me tomo un Lebesgue medible, de tal manera que sea finito. Dada epsilon, pues me subo tantito, ¿no? ¿Sí? Entonces, existe una sucesión de elementos del álgebra que es el Comet, de tal manera que si yo me subo tantito, pues se cuela una de las longitudes, ¿no? Entonces, la medida exterior de más epsilon, pues se queda por debajo de esta suma, ¿no? Esta serie. ¿Sí lo ven? Y pues ya está suficiente, ya está muy bien, ¿no? Además, noten que yo puedo suponer sin pérdida de generalidad que los FNs, los elementos del álgebra del recubrimiento, es una sucesión monótona no decreciente. ¿Por qué? Porque simplemente pues podría irlos uniendo, ¿no? O sea, si tengo ya mi sucesión, pues defino el primero como el primero, el segundo como la unión de los primeros dos, etcétera, 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 y todo eso es una unión finita, entonces vuelvo a caer en los elementos del álgebra. ¿Ok? Y bueno, pues ya tengo por lo menos esta cosa. Esta cosa no necesariamente cae en el álgebra, la unión no necesariamente cae en el álgebra, pero cada uno de los uniendos sí está en el álgebra, ¿sí? Ok, esto es un elemento bueno, de aquí le puse, ¿no? O sea, esto puede estar aquí. Ok, nota lo siguiente, está contenido en estos, porque pues así estaba, ¿no? Esta era una cubierta, ¿no? Lo contenía. Ok. Además, la medida exterior de F, ¿no? Que es la unión, pues se queda por debajo de esta cosa, ¿no? Que esta cosa, pues es por la sigma subaditividad, y esta cosa, pues por construcción, pues se queda por debajo de esto, ¿no? Si yo me subía a epsilon medios, por ejemplo. Entonces, noten lo siguiente, ya casi lo tenemos, porque miren, noten que E está contenido en F, ¿sí?
Ok. Perfecto. E está contenido en F. Entonces, la diferencia simétrica cuando un conjunto está contenido en otro, pues ¿quién es? Pues es la resta, ¿no? Entonces eso sería ¿quién? La medida exterior de F menos E, ¿sí? Además, F está en está en los Lebesgue medibles, ¿sí? Porque en particular está en la sigma álgebra, ¿sí? Aquí está, ¿no? En particular está en la sigma álgebra. E también, por hipótesis, será un Lebesgue medible. Además, F tiene medida finita, aquí está. Y E también tiene medida finita y está contenido en él. Entonces puedo usar la sustractividad de la medida. Aquí, esto lo puedo cambiar por barrita. Pues aquí estoy entonces estoy en en unos espacios bonitos, ¿no? Estoy en los Lebesgue medibles para todos. Entonces, esta diferencia simétrica la cambio acá porque E está contenido en F. Y esta cosa, pues, estoy en los elementos de la medida de Lebesgue. Y además todos son finitos, entonces hay sustractividad. Y ya acabé. Porque bueno, esto pues simplemente lo acoto, ¿por qué? Pues la suma de los FNs menos la medida exterior de, que esto es menor que epsilon medios, ¿no? Si se acuerdan, aquí está. ¿Sí? Pasas restando de este lado y te queda menor que epsilon medios. Entonces, ¿qué tienes? Tienes que a E te le pegaste con un elemento de la sigma álgebra, ¿no? ¿Sí? Entonces ya casi está. Entonces, lo que voy a usar aquí básicamente es la idea de todo, o sea, es como el truco del análisis, ¿no? El truco por antonomasia del análisis. Ya te le pegaste a E con F. Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues a F te le vas a pegar con elementos del álgebra y ya vas a hacer una desigualdad del triángulo y ya acabaste. ¿Ok? Entonces, es lo que les puse. Ya casi, porque F no necesariamente está en los Lebesgue medibles, ¿no? Digo, no necesariamente está en el álgebra, porque es una unión numerable. Pues está en lo que sí es que está acá, ¿sale? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues como una desigualdad del triángulo, ¿no? Aproximar F con Fns, elementos del álgebra. Entonces, la idea es aproximarnos a F con elementos del álgebra, y ya con eso cierro. Y pues eso ya está, ¿no? Porque F, acuérdense, era la unión, era una unión monótona creciente, ¿no? De los Fns. Entonces, F ya está aproximado por estas cosas, ¿no? Aquí simplemente uso que estoy en una medida y pues por el teorema de continuidad de la medida, pues lo puedo aproximar lo suficientemente bien por elementos del álgebra. Y ya. Entonces, como aquí estoy usando el teorema de continuidad de la medida, entonces F, pues lo puedo aproximar por un Fn suficientemente grande, ¿no? Menor que epsilon, ¿no? Esos son límites de números. Y ya lo tengo. Ya aproximé a F por un Fn suficientemente grande, que sí es un elemento del álgebra, y aproximé a E con F, y ya. Entonces, pues ya lo tengo. Entonces, noten que la medida exterior de F menos Fn lo puedo acotar. A ver, aquí, ¿qué estoy haciendo? Bueno, entonces noten que la medida exterior, perdón, de F menos Fn, pues otra vez Fn está contenido en F, todos tienen medida finita, todos estoy en los elementos de los Lebesgue medibles, entonces esta cosa pues es la diferencia, y pues ya esta cosa es menor que epsilon, ¿no? Porque tengo acá, ¿no? Aquí de hecho sería epsilon medios. ¿Sí? Y ya para concluir, hago una desigualdad del triángulo. La medida exterior de E menos Fn, pues voy a meter el F, ¿no? En medio. Acuérdense que E diferencia simétrica Fn está contenido en E diferencia simétrica F, unión F diferencia simétrica Fn, ¿no? Ese es un ejercicio del Gravinsky, es de hecho de los primeros, ese lo hicimos el semestre pasado y está en sus ejercicios. Y si no la pueden hacer ustedes, esta contención es una contención de conjuntos que también es muy fácil de hacer. Entonces, así las cosas, pues simplemente uso la desigualdad del triángulo. E menos Fn, pues es E menos F, unión F menos Fn. Aquí simplemente uso la aditividad, ¿sí? Y esto se queda por debajo de la suma, ¿no? La sigma aditividad finita, ¿no? Subaditividad, perdón. Entonces esto es menor que la diferencia simétrica, más la diferencia simétrica, y ya esto era menor que epsilon medios, más epsilon medios, ya acabé. Ok, entonces ya con eso acabamos. El regreso es el más interesante, pero eso lo hacemos después. Pero bueno, para los fines que quiero usar César, el que quiero usar César es que a todo elemento de los Lebesgue medibles te le puedes aproximar con un elemento del álgebra. ¿Sí? Y al revés también, si a un elemento te le puedes aproximar lo suficientemente bien con un elemento del álgebra, pues eres un Lebesgue medible. Pero bueno, les digo, para lo que voy a usar César, es suficiente que hayamos visto este. El miércoles continúo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me fue un poco rápido o estuvo bien? Todo bien. Todo bien, ok. Voy a tener la grabación.